¿Con qué vamos a partir trabajando? Bueno, con lo que se parte en casi todas las materias de matemática, una de las primeras cosas que uno tiene que empezar a ver es lo que se llaman los conjuntos numéricos, ¿ya? Y vean que aquí tenemos entonces varios conjuntos numéricos. Ustedes pueden observar ahí de que tenemos el conjunto n, z, q asterisco, i, r, c, un montón de conjuntos numéricos. Y vamos a partir con el más pequeño, que se simboliza así, ¿eh? Siempre a los conjuntos numéricos se le agrega ahí una línea adicional, ¿eh? Esa línea adicional significa que es un conjunto numérico, que no es una letra cualquiera, ¿eh? Es un conjunto numérico. Y ustedes están clarito que los números naturales son los más pequeñitos y parten desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Por lo tanto, este cuadrado que se ve pequeñito, ¿eh? Tiene números hasta el infinito. Y ese es el conjunto de los números naturales. Después lo voy a ir viendo, ¿cierto? Uno por uno y en detalle. Por ahora, un vistazo así general. Después de los naturales, si agregamos el 0 y agregamos números negativos, menos 3, menos 7, en fin, el que sea, aparece entonces este conjunto Z, que se simboliza así, que es el conjunto de los números enteros. Y entonces el conjunto de los números enteros incluye a lo que ya teníamos, al 1, 2, 3, 4, y agrega al 0 y los negativos. Y aquí, si lo llevamos a colegio, estamos hablando de el contenido que uno trabaja desde pre-kinder hasta como sexto básico, ¿ya? Con estos dos conjuntos uno trabaja, aprende a multiplicar, dividir, sumar, restar, todas las operaciones, ¿cierto? Bueno, pero después de ese conjunto, cuando uno llega ya a séptimo, octavo, aparecen las fracciones. Aparece, por ejemplo, el 3/5, pero aparece también los decimales, 0,4, que se llama un decimal exacto. Aparece el decimal periódico, 0,4, pero periódico. Aparece el decimal semiperiódico, ¿ya? Bueno, todos estos elementos que se agregan, ¿ya?, forman entonces el conjunto Q, los que se agregaron, más todos los que estaban anteriormente. Entonces ya tenemos un conjunto de los racionales que está incluyendo a los enteros y a los naturales. Y hay un conjunto que está aparte de los demás, que es este conjunto que ahí dice Q asterisco. Sería una Q así, asterisco, pero no es la única forma de simbolizarlo. Hay otras formas también, pero ya, ese Q asterisco es el conjunto de los irracionales. Ahora, nosotros estamos viendo el conjunto de los números enteros irracionales, eso es lo que nos pide la prueba, ¿cierto? Pero más adelante vamos a trabajar con raíces. Entonces, igual nos vamos a meter un poco en los irracionales. Ya, ¿cuáles son los irracionales? Lo que les dije recién, las raíces. Pero las raíces inexactas, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 4 no. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿ya? Entonces, en Q asterisco están las raíces inexactas. ¿Ah? Raíz de 3, bueno, raíz cúbica, cuarta, quinta, ¿cierto? Ya. Bueno, aquí están las raíces y también esos valores infinitos que son famosos, como el valor pi, que se ve en geometría, como el valor phi, llamado el número de oro, ¿ah? Bueno, y otros valores que aparecen también están en este conjunto. Pero este conjunto está aparte de los anteriores. Este no incluye a los anteriores, ¿ya? Por si acaso, para que tengan claro eso, de que son conjuntos totalmente aparte, pero si unimos los dos conjuntos, aparecen los números reales, ¿ya? Entonces podemos definir lo siguiente. ¿Quiénes son los números reales? Los números que salen de la unión de Q con Q asterisco, ¿ya? ¿Cuáles son los números reales entonces? Los números que salen de la unión de Q, todo el conjunto de los racionales, con Q asterisco, que son los irracionales. Bueno, y solamente para que lo conozcan, porque esto no se trabaja en la prueba, de que existen unos números que se llaman imaginarios, y ahí aparecen estas raíces. La raíz cuadrada, por ejemplo, de -4, que son raíces que no tienen solución.
porque la raíz de menos 4, 2 por 2 da 4 y menos 2 por menos 2 da 4. O sea, no hay ningún producto por sí mismo que me dé menos 4. Entonces, ¿cuál es el resultado de raíz de menos 4? Bueno, la raíz de 4 es 2 y como es un número llamado imaginario, se le coloca 2i. ¿Ya? Y por lo tanto aparecen los números imaginarios. También un conjunto que está aparte de los demás. Y entonces, si ustedes ven acá arriba, tenemos una C, y entonces si se une todo, aparecen los números complejos y que es el conjunto más grande que existe. Así que en este momento yo lo único que quería era que ustedes conocieran que existe un conjunto de números imaginarios y que si juntamos todos los elementos, está el conjunto más grande que existe en la matemática, el de los números complejos. ¿Qué tenemos que aprender para esta prueba de matemática 1? Los enteros y los racionales. Este grupito de acá, ¿ya? ¿Y qué tenemos que aprender ahí? Bueno, todas las propiedades, las operaciones, ¿cierto? Problemas verbales, en fin. Entonces, partamos. Ahora partimos, ¿cierto? Con el contenido que tenemos que trabajar y aprender sin ninguna duda. Partamos. Números naturales. Corresponde al conjunto, ahí está el símbolo, y ya lo dije antes, 1, 2, 3, 4, 5, y esos puntitos que aparecen al final significa que es infinito. ¿Ya? Entonces, de uno en uno, 7, 8, 9, 10, hasta el infinito positivo, que eso se puede simbolizar así. ¿Ya? Bueno, dentro de este conjunto de los números naturales, están los números llamados pares y los llamados impares. ¿Ya? Estos números pares e impares se aprenden cuando uno recién entra al colegio, ¿cierto? Incluso en kinder, antes ya uno está aprendiendo cuáles son los pares y los impares. Entonces uno aprende que los pares son, ahí está, 2, 4, 6, 8, 10 y así. Pero nosotros también tenemos que aprender, ya estamos más grandes, ¿eh? Entonces no basta con aprender eso, tenemos que aprender que hay una representación algebraica y que esa representación es 2n. O sea, cuando a mí me hablen de un número par cualquiera, o sea, no me dicen qué número par es, yo tengo que colocar 2n. Ese es un número par cualquiera. Ahora, ¿por qué 2n? Bueno, porque si la n yo la voy reemplazando por aquí, por los números naturales, si lo reemplazo por 1, 2 por 1, 2. Si lo reemplazo por 2, 2 por 2, 4. Si lo reemplazo por 3, 2 por 3, 6. ¿Qué se va formando? Ahí están, los números pares. Por eso se representa como 2n. ¿Y los números impares? 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así hasta el infinito. Pero ¿cómo se representan algebraicamente? Y aquí vemos que hay dos posibilidades. ¿Por qué hay dos posibilidades? Bueno, porque si yo tengo un par cualquiera, el 2n, ¿qué pasa si a un par le sumo 1? ¿Ah? ¿Qué pasa si al par 8 le sumo 1? Me queda 9, o sea, me queda impar. Por lo tanto, 2n más 1 representa los impares. Ya, pero ¿y qué pasa si tengo un par cualquiera, 2n, y le resto 1? ¿Qué pasa si al 8 le resto 1? Bueno, me queda 7, o sea, impar. Luego, se puede representar los números impares como 2n más 1 o 2n menos 1. Así que ahí en los ejercicios ustedes ven, pueden trabajar con cualquiera de los dos. Se llega al resultado sin ninguna duda, sin ningún problema. Ya, seguimos. Bueno, pero los números pares, los niños y los impares lo entienden bien y no hay ningún problema, hasta que de repente el profe se le ocurre definir los números primos. Y algunos se hacen un lío con los números primos y nunca se acuerdan cuál es el primer número primo, en fin. Vean ustedes, el primer número primo es el 2 y es un par y es el único par que existe en los números primos. Así que no se olviden, los pares, o sea, los primos comienzan con el número 2. Ahora, ¿por qué se llaman primos? El 2. ¿Por qué números puedo dividir el 2? Bueno, lo puedo dividir por 1 o lo puedo dividir por 2. Y nada más.
dividirlo en forma exacta, a eso se refiere. El 3 se puede dividir por ¿cuánto? Por 1 y por 3. Entonces, si uno empieza a analizar uno por uno, se da cuenta de que estos tienen solo dos divisores distintos, ¿ya? Y que esos divisores son el 1 y el mismo número. Ya, pero todos tienen dos divisores distintos. ¿Por qué no partimos del 1? Porque ¿cuántos divisores tiene el 1? Uno solo. El 1 divide al 1. ¿Y por qué en este conjunto de datos no aparece el 4? Bueno, porque el 4 se puede dividir por 1, se puede dividir por 2 y se puede dividir por 4. Entonces, ahora que ya estamos claros lo que son los números primos, ¿cómo se llaman estos que tienen más de 2 divisores? Porque los primos eran los que tenían 2. ¿Y ahí cómo se llaman los que tienen más de 2? Y aquí está. Se llaman números compuestos. Y por lo tanto, los números compuestos aparecen 4, 6, 8, 9, 10. Todo eso tienen más de 2 divisores. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el 1? Que tiene un solo divisor. Es el único número que tiene un solo divisor, por lo tanto, no entra ni en los primos ni en los compuestos. O sea, el pobre ahí solito, abandonado, no entra en ninguno de los dos conjuntos. ¿Ya? Y listo. Entonces, aquí hay un primer aprendizaje que tienen que tener para que cuando le hablen de estos tipos de números, especialmente los números primos, ustedes sepan de qué están hablando. Veamos un ejercicio. Analicemos aquí un poco. Dice, si n es un número natural par. Ya, vean de que me dicen que n es un número par, ¿cierto? No sabemos qué número, puede ser el 2, 4, 6, 8, ya, cualquiera. Entonces, el sucesor par del sucesor de n más 1. Y me dan toda esta expresión. Ahora, aquí yo tengo que entender lo que me están pidiendo. ¿Ya? Entre paréntesis, con respecto a la comprensión lectora, no sé si ustedes vieron la información, ¿ya? Pero la información que salió hace pocos días decía el 2% de los chilenos comprende lo que lee. 2%, o sea, nadie. ¿Ya? Bueno, pero lo que ellos no saben es que ese 2% está aquí en el pre, ¿cierto? Así que nosotros entendemos todo. Ya. Miren, dice entonces el sucesor par del sucesor de n más 1. O sea, primero necesitamos sacar esto. ¿Cuál es el sucesor de n más 1? Y cuando yo hablo de sucesor es el que viene después. Porque ¿quién es el sucesor de 7? 7 más 1. O sea, el 8. ¿Quién viene después del 7? El 8, el 7 más 1. Entonces, ¿quién viene después del n más 1? ¿Quién es el sucesor de n más 1? Bueno, tengo que sumarle 1 y eso me da n más 2. Luego, el sucesor de n más 1 ya sé que es n más 2. Ya, y ahora me están pidiendo el sucesor, pero no el sucesor nomás. Dice el sucesor par de lo que acabamos de sacar. ¿Cómo es eso de sucesor par? Bueno, los pares van de 2 en 2, ¿cierto? ¿Quién es el sucesor de 2? 4. ¿Quién es el sucesor de 4? 6. Los sucesores pares van de 2 en 2. Por lo tanto, si yo tengo ese valor n más 2 y necesito sacar el sucesor par, tengo que sumarle 2, porque los sucesores pares van de 2 en 2. Y entonces me quedó n más 2, más 2, más 4, n más 4, alternativa A. ¿Ya? Entonces, ahí tienen ustedes un ejercicio, un procedimiento de cómo trabajarlo. Ahora, de repente, algunos alumnos dicen, si n es un número natural par, y reemplazan acá la n por un número. ¿Se puede? Sí, también se puede, pero tiene su riesgo, ¿eh? Tiene riesgo de que de repente el número que uno elija no sea conveniente y no sirva para dar con la alternativa, pero también se podría trabajar así. Ahora,
Si uno empieza a analizar esto y lo aprende, lo entiende así, bueno, mejor. Ya. Múltiplos y divisores. Ya. Ahí está la definición, pero ¿qué significa múltiplos y divisores? Aclarémoslo aquí enseguida con... Si yo pido los múltiplos ya de 4. ¿Qué significan los múltiplos de 4? Los que salen de multiplicar por 4. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 y así. Entonces, cuando hablamos de múltiplos de un número, acuérdense ustedes que es como de la tabla de multiplicar. ¿Ya? Entonces, los múltiplos de 4 es la tabla de multiplicar del 4. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8 y así. Ahora, divisores de un número. ¿Cuáles son los divisores, por ejemplo, de 18? Cuando hablamos de divisores, son números que dividen, en este caso al 18, pero que lo dividen exactamente, no con decimales. ¿Quién divide al 18? El 1, el 2, ¿cierto? El 3, 18 y 3 da justito. 4 no, 5 tampoco, 6, ¿sí? 18 dividido 6 da 3. Después 7 y 8 no, el 9. 18 dividido 9. Y 9 es la mitad, ¿cierto? Y ahora el mismo número. Siempre que uno llega a la mitad, después viene el mismo número, porque 18 dividido 18, sí, lo divide una vez. Y ahí están los divisores. Entonces, aprender bien lo que significa que sea múltiplo y que sea divisor. ¿Ya? Ahora, si me dijeran el múltiplo, porque yo acá dije múltiplo de 4, pero si me dicen un múltiplo de 4 cualquiera, ¿cómo coloco eso? Un múltiplo de 4 cualquiera. 4 por 4 por n, 4 por k, la letra que ustedes quieran. Este es un múltiplo de 4 cualquiera. 4 por n. Un múltiplo de 7 cualquiera. 7k. ¿Ya? Eso se trabaja así, de esa forma, cuando es un múltiplo cualquiera. Ya. En los divisores no hay distinto. Bueno, y llegamos a esto que ustedes han trabajado, pero miles de veces. El mínimo común múltiplo. Ya, ahí también está en palabras, ¿cierto? La definición. Pero, ¿qué significa sacar el mínimo común múltiplo? Bueno, la palabra lo dice. Común múltiplo o múltiplo común. Hay un múltiplo que es común, pero de esos múltiples comunes que pueden haber, de esos múltiplos comunes que pueden haber, buscamos el mínimo. Ya, a ver, ¿qué significa eso? Si tenemos, por ejemplo, los números 6, 8, 12 y queremos sacar el mínimo común múltiplo. Una forma de sacarlo es a través de esta tabla, ¿ya? Donde uno empieza a dividir estas cantidades. La división siempre se parte por el más pequeño de los números primos. Hay que ir dividiendo por los números primos, ¿ya? Entonces, voy a ir haciendo esa división, pero antes, vamos a tirar la línea ahí. Ya, ahora sí. ¿Cuál es el menor primo? El 2, y por ese se parte siempre dividiendo 6 dividido 2, 3, 8 dividido 2, 4, 12 dividido 2, 6. Y se sigue dividiendo por 2 hasta que ya no se pueda más. 3 dividido 2, cuando no es exacto, se baja el número. Bajamos el 3. 4 dividido 2, 2, 6 dividido 2, 3. Sigo dividiendo por 2 porque todavía se puede. 3 dividido 2 no da exacto, bajo el 3. 2 dividido 2 da 1. Y 3 dividido 2 no da exacto, bajo el 3. Listo, terminé con el 2. El siguiente primo, el 3. Divido por 3. 3 dividido 3, 1. Esa columna cuando llega a 1 ya está listo. 3 dividido 3 da 1 y se acabó. Y entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El producto de estos números. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Entonces, el mínimo común múltiplo es, ya le voy a colocar acá, 3 por 2 por 2 por 2, que dio 24. ¿Ya? Ese entonces es el valor que uno tiene que aprender a sacar, especialmente cuando tiene que sumar o restar fracciones, ¿cierto? Entonces ahí tiene que saber cómo trabajarlo. Y no solamente eso, porque hay problemas verbales en los cuales uno tiene que aplicar esto. Ya, pero uno dice, ¿en qué problema verbal? ¿Dónde?